Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos nuevamente a las Escrituras, hermanos, para tratar el tema de hoy. El tema de hoy se titula El propósito del sacrificio. El propósito del sacrificio. Hermanos, estamos estudiando o viendo, hermanos, un punto en la historia de Israel, en el cual Dios está dando lineamientos, todo un sistema de cómo el pueblo puede acercarse al Señor. Pero para ello vamos a pedir la bendición del Señor a través de una oración. Oremos al Señor. Señor, le honramos, le bendecimos, le agradecemos por esta oportunidad que nuevamente concede a la iglesia de poder ser expuesta, aunque sea de esta forma, Señor, a su palabra, para que a través de ella, Señor, usted la edifique, la console, la dirija, Señor, la haga crecer, Señor, en todos los sentidos, de acuerdo, Señor, a las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos por esta oportunidad, gracias por los hermanos que están colaborando, Señor, para que esta transmisión pueda llevarse a cabo, también por nuestros hermanos que han ocupado su tiempo en la alabanza. Pedimos, Señor, que todo lo que hemos estado realizando llegue ante usted como un olor grato a través de los medios de nuestro Señor Jesucristo, y usted utilice, Señor, a estos miembros, Señor, a cada uno de nosotros para la edificación de su iglesia. Se lo pedimos, Señor, y pedimos de su Espíritu Santo para el tema de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les decía que estamos en un punto en la historia de Israel en la cual Dios está dando lineamientos a cómo debe el pueblo acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque antes solamente personas individuales o quizá familias tenían este privilegio de tener una relación con el Señor. Vemos a Adán, a Enoc, a Noé, a Abraham. Solamente ellos en lo individual tenían una relación hasta cierto punto directa con la persona del Señor. Nada más ellos. El pueblo de Israel que estaba en Egipto no tenía este privilegio de estar en contacto con un Dios santo. Solamente Adán, como lo mencionaba, solamente Noé, solamente Enoc, solamente Abraham, solamente ellos tuvieron un contacto de una manera muy cercana con la presencia de Dios. De hecho, Moisés también, él tuvo un contacto muy cercano con la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor le habló a través de la zarza? No le dijo a Moisés, Moisés, no te acerques, haz primero un sacrificio, haz una ofrenda de paz, entonces ya te acercas delante de mí. No le dijo eso, nomás le dijo que se quitara las sandalias, porque el lugar que estaba pisando santo era porque estaba ahí la presencia del Señor. Entonces Dios hasta ese momento solamente se presentaba de manera personal a personas, quizá a familias, a individuos en lo particular, no a una nación. Entonces, en este punto que estamos tratando, hermanos, estamos estudiando cómo Dios busca manifestar sus beneficios y sus bendiciones, ya no solamente a personas, a familias, no, a todo un pueblo. Dios no había manifestado esto, hermanos, en toda la historia, hasta que iniciamos aquí en Levítico. Y parte de Éxodo en los últimos capítulos, donde Él da instrucciones para el tabernáculo. Después en Levítico da instrucciones de cómo deben de ser los sacrificios, de cómo deben hacerlos, quién debe hacerlos, de qué manera, qué es lo que estamos tratando. Yo nada más quiero que recordemos todo esto, porque vamos a continuar con el capítulo 8 y a concluir con el capítulo 9 en esta ocasión. Y si no tenemos bien claro de dónde proviene todo esto,
No vamos a entender o hallarle secuencia o por qué esto o por qué lo otro y nos podemos perder en el desarrollo de estas instrucciones que Dios da para que ya no individuos, no familias, sino que toda la nación pueda beneficiarse de estar en la presencia de Dios. Ese es el propósito, de que individuos como nación, individuos como un pueblo, pueda beneficiarse de la presencia de Dios. Nada más para recordar, hermanos, vimos desde Levítico 1, hermanos, hasta el 6, vimos 6 tipos de ofrendas o de sacrificios. Vimos el holocausto, la ofrenda vegetal, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa y el sacrificio de paz. Vimos estos 5, que son los que primeramente el Señor le enseñó a Moisés para que Moisés se lo enseñara al pueblo. Y después vemos en el capítulo 7, en el 8, vemos cómo empieza el Señor a darle instrucciones a Moisés para señalar ese orden sacerdotal a Aarón y a sus hijos para que de aquí en adelante ellos hagan este trabajo de intercesión, este trabajo sacerdotal. En el capítulo 8, hermanos, vayan por favor ahí, del verso 1, del 1 al 36, aquí vamos a considerar así a grandes rasgos, me voy a ir saltando, hermanos, haciendo grandes saltos para no consumir mucho tiempo, sino que solamente obtener la idea que se nos transmite acerca de la preparación o la consagración de los sacerdotes. Así que del 1 al 36 vemos la consagración de Aarón y sus hijos. Y el Señor habla a Moisés diciéndole que tomara a Aarón y a sus hijos para la consagración. Es una determinación de Dios. Dios decide escoger a Aarón y a sus hijos. No es porque Aarón sea hermano o sea pariente de Moisés. Dios lo determina. Aquí no es una cuestión familiar. Aquí es una cuestión de que Dios está determinando. Dice, apártame a Aarón y a sus hijos. Y llega la hora, hermanos, de poner en práctica lo que Dios habló en los primeros capítulos de Levítico. Porque si se dan cuenta, vimos allí la ofrenda del holocausto, la ofrenda de los vegetales, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de paz. Eso es lo que se tenía que hacer. Pero ¿quién los iba a llevar adelante esos sacrificios? Ya dijo qué es lo que se iba a hacer, pero ahora Dios va a mencionar o va a decirnos quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Es lo que trata, hermanos, el capítulo 8 y 9. Y vemos, hermanos, que los capítulos del 1 al 7 muestran los sacrificios que se tienen que hacer. Y los capítulos 8 y 9 es la consagración de los sacerdotes para el servicio y el comienzo de su función. Porque antes ellos no estaban funcionando como intercesores. Moisés, hermanos, inaugura este sistema sacerdotal. Y como se van a dar cuenta, hermanos, Moisés es el que hace en primer lugar estos sacrificios. Es como si él fuera el sacerdote, Moisés. Hace la función de sacerdote cuando no había todavía sacerdote designado por Dios o consagrado para el Señor. Y vemos, hermanos, que en los versos del 1 al 5 del capítulo 8, Moisés invoca la reunión de la congregación con Aarón y con sus hijos. Dios quiere manifestar delante de todo el pueblo que Aarón y sus hijos son aquellos que Él va a designar como sacerdotes. No es algo que tenga que ver, como les decía, con la familiaridad, porque era hermano de Moisés, sino porque Dios lo había escogido para esto, a él y a sus hijos. Y ellos se reúnen al entrar al tabernáculo de reunión para que vean todo esto, para que no haya dudas que esto es de parte del Señor. Después viene, hermanos, los versos del 6 al 13, la purificación de Aarón y sus hijos. Esta purificación, hermanos, incluye lavarse con agua,
ponerse sus vestidos y ungir el tabernáculo y el altar con el aceite. Esto lo vemos en los versos de 6 al 13. O sea, no solamente tenían que purificarse sus personas, sino también todas las cosas que estaban en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que estaban en el tabernáculo eran de manufactura humana. Alguien se había hecho con sus manos, alguien había tejido, alguien había fabricado los hilos, alguien había fundido el oro, alguien había hecho todo. Alguien había conseguido las pieles, había matado esos animales. Entonces había una manufactura humana y obviamente cuando la mano del hombre está interviniendo hay pecado. Por eso se da la tarea de que se purifique no solamente las personas, Aarón y sus hijos, sino que también se aparte para el Señor las cosas que están dentro del tabernáculo o fuera del tabernáculo, que forman el tabernáculo. ¿Por qué, hermanos? Porque toda esta purificación nos demuestra que el pecado es universal y toca todo lo que hay en este mundo. Por eso es que Dios mandó a Moisés que ungiera todo, la mesa, el altar, todas las cosas que formaban parte del tabernáculo donde Dios iba a manifestar su presencia. Por eso era eso. Así que, hermanos, consideremos esto muy importante. Antes de acercarse a Jehová con un sacrificio, es necesario purificarse. Antes de acercarse a Jehová con un sacrificio, es necesario purificarse. Y es lo que estaban haciendo estos hombres. Es decir, hermanos, el verdadero arrepentimiento debe de preceder al sacrificio por el pecado. La manera de purificarse, hermanos, era el arrepentimiento. Esa es la manera de purificarse. ¿Cómo te puedes purificar hoy en día? Arrepintiéndote. Arrepintiéndote. Arrepiéntete y entonces acércate a Dios. Arrepiéntete y Dios estará dispuesto a escucharte. Porque a un corazón contrito y humillado, arrepentido, el Señor no desprecia jamás. Entonces, antes de acercarse a Jehová, antes de acercarse a Dios con cualquier sacrificio, es necesario purificarse, es necesario el arrepentimiento. Y esto era lo que Dios estaba enseñando por medio de esta purificación al ser lavados tanto Aarón como sus hijos para este ministerio. Luego sigue diciendo, hermanos, ahí en los versos del 6 al 13, que primero Aarón recibió sus vestidos y luego lo recibieron sus hijos. Se vistió con el vestido, el cinturón, la túnica, el efod y el cinturón del efod. Después se puso el pectoral. Después se puso el urim y el turim. ¿Qué era el urim y el turim? Vimos la vez anterior. Era una especie de piedras, una especie de palos, de madera, algo así, donde Dios revelaba a través de esto ciertas cosas. Y concluía su vestimenta con un turbante y una diadema de oro que decía, santidad a Jehová. Y los versos del 14 al 30, hermanos, vemos que aquí se considera el sacrificio que siguió a la purificación. Primero ellos se purificaban, primero se dedicaba todo los elementos que conformaban el tabernáculo, y después se consideran los elementos para el sacrificio. Aunque fueron completamente consagrados, estos sacerdotes o Aarón tenían que ofrecer el sacrificio por sus propios pecados antes de estar preparados para ofrecer por los pecados del pueblo. O sea, ya estaban purificados, ya estaban arrepentidos, pero ahora ellos tenían que ofrecer un sacrificio por sus pecados antes de ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo. Y aquí es el primer sacrificio
en el tabernáculo ministrado por Moisés. Recuerden, antes de ellos ser consagrados no había sacerdotes. Entonces, el que los consagró, el que sacrificó el animal por ellos, fue Moisés. Moisés de esta manera los instituyó a ellos. El primer sacrificio era por los pecados, versos del 14 al 17. Luego viene el sacrificio por el holocausto, otro sacrificio más. Luego el tercero viene el sacrificio por consagración, de los versos del 22 al 30. Y luego, este sacrificio es parecido a la ofrenda de paz o a la ofrenda de gratitud. Entonces, estos sacrificios, hermanos, que consagraban a estos sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, fueron hechos por Moisés. Moisés los llevó a cabo, esos tres sacrificios. El sacrificio por el pecado de Aarón, el sacrificio por el holocausto, el sacrificio de la ofrenda de paz o el sacrificio de consagración, fueron hechos por Moisés. Moisés fue el primero que utilizó o estrenó este sistema sacerdotal. Y los propósitos, hermanos, de estos sacrificios, como lo mencionaba el título del tema, eran la expresión de gratitud a Jehová por el privilegio de servirle en este oficio y demostrar su paz y comunión con Jehová. Ese era el propósito de estos sacrificios. Una expresión de gratitud a Jehová por el privilegio de permitirle servir en este oficio a él y al pueblo. En el verso 23, hermanos, quiero que vayan ahí, por favor, Levítico 8:23. Dice la Escritura que Moisés tomó de la sangre del sacrificio y la puso en el lóbulo y en los dedos pulgares de su mano derecha y de su pie derecho de Aarón. Vean este pasaje, verso número 23. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre. Noten, aquí nuevamente nos menciona que Moisés es el que está haciendo estos sacrificios. Moisés es el que realiza estos tres sacrificios que Dios le pide para consagrar a estos sacerdotes. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. ¿Y esto con qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué nos puede aportar o por qué razón el Señor le pidió a Moisés que hiciera esto? Sobre la oreja derecha simbolizaba la importancia de ser un mediador fiel, especialmente escuchando bien los mandatos de Dios. Si tú vas a mediar, si tú vas a interceder por el pueblo, entonces que esto sea por señal de que debes escuchar bien los mandatos de Dios. No les vas a poner de más, no les vas a quitar, vas a escuchar bien los mandatos de Dios. Esa era la intención. Y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y el dedo pulgar de su pie derecho, como un recordatorio de su responsabilidad de cumplir bien la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque con la mano tenía que hacer las cosas para servir al pueblo. Con sus manos tenía que degollar al sacrificio. Con sus manos tenía que cargar las piezas y ponerlas sobre el altar. Con sus manos tenía que utilizar el aceite o las cosas que fuera a utilizar para mediar al pueblo a través de los sacrificios. De que no se te olvide que todo lo que tú hagas va a ser con tus manos, va a ser para ministrar al Señor.
para servir al Señor y al pueblo. Y los dedos pulgares de los pies es para que él anduviera caminando en pos de la gloria del Señor. Los versos del 31 al 36, hermanos, del capítulo 8, nos relatan detalles después de que se terminan los sacrificios. Ya Moisés hizo los 3 sacrificios, el del pecado, el holocausto y el de la ofrenda de paz. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué era lo que seguía? Moisés enseñó a Aarón y a sus hijos la manera para comer de su parte del sacrificio. Les enseñó la necesidad de quedarse en el tabernáculo por 7 días y noches para cumplir el ritual de la purificación. Así que ellos, después de que fueron consagrados de esta manera, ahí no terminó todo. Ellos se quedaron 7 días enclaustrados en el tabernáculo. Y de ahí ellos tenían provisión para comer, no iban a salir de ahí para nada. Iban a estar, ya no iban a estar con su respectiva esposa, no iban a estar con sus respectivas tareas, no iban a estar con lo que hacían antes. Porque recuerden que ellos, antes de ser consagrados, ellos tenían sus ocupaciones. Pero ahora ya no tenían ocupaciones, ahora ya estaban apartados para el Señor. Así que por 7 días, vemos los versos 33 al 35, dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Así que ahí estuvieron, hermanos, Aarón y sus hijos. En este proceso, en este rito de consagración. Ahora, en Éxodo 29:36, hermanos, allí se nos enseña que ellos tenían que repetir estos sacrificios cada día durante esos 7 días. Ellos nunca habían hecho un sacrificio. Bueno, pues esto les sirvió a ellos también para practicar. Así que ya desde antes, hermanos, Dios había dado instrucciones de que mientras estuvieran allí, ellos iban a ofrecer sacrificios a Dios por 7 días. Los 3 sacrificios por 7 días. Así que no podían salir para cumplir con sus asuntos seculares. No pudieron, hermanos, con otras cosas del mundo. Tuvieron que estar ocupados allí, dedicados al Señor para ministrar, para llevar a cabo esta tarea que le ha sido conferida. Y en el capítulo 9, hermanos, versos del 1 al 24, vemos a Aarón y a sus hijos que ellos inician su servicio al Señor. ¿Cómo? Como intercedores designados, consagrados, purificados para realizar este trabajo por el Señor. Ahora, ¿sí se dan cuenta, hermanos, cómo va el proceso? Dios no solamente tiene la intención de relacionarse con individuos o con familias, con la familia de Abraham, con la familia de Isaac, con la familia de Jacob. No, tiene la intención de relacionarse con todo un pueblo. Y Él, hermanos, designa o ordena o acomoda, hermanos, todos estos sacrificios, todos estos procedimientos, designa a las personas que van a llevar adelante este servicio. ¿Para qué? Para que el Señor esté en contacto no solamente con uno o con 10, sino con todo el pueblo, con todo su pueblo. Así que, hermanos, después de 7 días de purificación, Aarón y sus hijos estaban ya preparados para presentar el sacrificio del pueblo. Ya estaban entrenados.
ya estaban preparados. Es como si en esos 7 días tuvieran un examen. Es como si en esos 7 días memoriza lo que vas a hacer. Es como si en esos 7 días anota en lista las tareas que debes de hacer. Ya estaban entrenados. Ya habían practicado 7 veces. El 8º día era el día en el que ellos se presentaban al pueblo para realizar los sacrificios por el pueblo. Pero también, hermanos, el 8º día simboliza el día de la presentación de una vida nueva en el pacto de Israel. Se presenta por primera vez una vida nueva en el pacto con Israel. Porque antes no, el pueblo no podía conectarse con Dios de manera personal. Porque recuerden, hermanos, que en el monte Sinaí el pueblo le decía a Moisés: Moisés, ve, habla tú con el Señor. Nosotros no tenemos miedo. Pero ahora el Señor había hecho todo un sistema de sacrificios para que el pueblo pudiera estar delante de la presencia del Señor. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, la diferencia? ¿Sí se dan cuenta a dónde el Señor paulatinamente los está llevando a este punto? A que la presencia del Señor esté con el pueblo. Así que, hermanos, este 8º día simboliza el día de la presentación de una vida nueva en el pacto de Israel. Por primera vez, hermanos, en toda la historia del ser humano, aquí Dios, hermanos, inicia un contacto con el pueblo, con su pueblo. Por primera vez. Es la inicialización o es el inicio, hermanos, de esta etapa, de esta demostración de Dios de querer tomar para sí un pueblo y estar con él. Recordemos esto, hermanos. En el capítulo 8, Moisés presentó el sacrificio por Aarón y sus hijos, ¿recuerdan? Moisés fue el que presentó el sacrificio o los 3 sacrificios por Aarón y sus hijos. Ahora, hermanos, aquí en el capítulo 9, ellos ofrecen por sí mismos esos sacrificios y por el pueblo. Por sí mismos ahora lo hacen y por el pueblo. Pero el capítulo 9, hermanos, enfatiza que Aarón lo hizo por el mandato de Dios, por medio de Moisés y no por su propia iniciativa. ¿Sí recuerdan una ocasión cuando Moisés tomó de su propia iniciativa y también puso un becerro delante del pueblo? ¿Recuerdan cuándo? Cuando él manufacturó un becerro de oro y lo puso delante del pueblo. Aarón. ¿Sí recuerdan cómo Aarón manufacturó esto? Y lo puso delante del pueblo. Bueno, pues ahora, hermanos, él no está tomando esta iniciativa por voluntad propia como la tomó Aarón en aquel lugar. Nadie le dijo a Aarón. Él la hizo por voluntad propia. Y aquí vemos en el verso número 1 del capítulo 9 que fue Dios, hermanos, que le mandó a Aarón a hacer esto. Dice, en el día 8º Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y vean el verso número 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Verso número 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y verso 7. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz reconciliar por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Así que estos sacrificios que él hizo, hermanos, ya no los hizo con esa intención como la hizo allá en el Éxodo 32, donde
Todos le dieron el oro y él lo fundió y él manufacturó y le dio forma y sacó un becerro. No. Aquí todo lo está haciendo de acuerdo a como Dios se lo mandó. Ahora, pónganse a pensar, hermanos, en esto. Porque Dios, hermanos, le pide a Aarón que como ofrenda por el pecado ofrezca un becerro. ¿Qué llegaría a la mente de Aarón? Ay, pues eso fue lo que yo ofrecí allá. Yo creo que esto, hermanos, le humilló. Vean el verso cuando le pide esto, hermanos. Vean el verso número 3 del capítulo 9. Dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío. Oh, perdón, el verso 2. El verso 2. Levítico 9, verso 2. Estamos con Aarón. ¿Qué iba a sacrificar Aarón por la expiación o por una ofrenda por su pecado? Decía, y dijo a Aarón, Moisés, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. ¿Qué pensaría Aarón? Que tomara un becerro. Vino a su mente quizá, sí, como un relámpago. Yo una vez hice eso. Qué tontería hice. Qué tontería. Pero Dios a través de esto también le estaba dando la oportunidad de redimirse por ese pecado quizá. Por no conocerle ahora como lo conoce. En aquel tiempo él no conocía a Dios. Si lo hubiera conocido, no hubiera ofrecido, no hubiera fabricado con sus manos ese becerro de oro. Pero ahora, hermanos, Dios puso sobre su corazón una punzada muy fuerte que le pedía que ofreciera un becerro por su pecado. Eso significa, hermanos, la expiación por su pecado. ¿Es la ofrenda por el pecado o ofrenda por expiación? Así que, hermanos, vemos aquí a Aarón con un entendimiento más amplio de la persona de Dios. Y vemos que él hacía sus sacrificios no por voluntad propia, perdón, sí por voluntad propia, no por iniciativa propia, sino porque Dios se lo había mandado. No era con la misma actitud que lo hizo en Éxodo. Ahora lo hacía con una actitud con la cual estaba dispuesto a obedecer al Señor. Ahora, imagínense también, hermanos, a Aarón en el tiempo de la purificación. ¿Cómo se sentiría Aarón en esos 7 días, hermanos? Pensando en lo que hizo, lamentándose y pidiendo perdón a Dios, que después de haber hecho eso, ahora Dios lo escogiera para llevar adelante este trabajo, este servicio para él y para el pueblo. Realmente, hermanos, el corazón de Aarón estaba siendo probado, sanado y llevado a un nivel más alto en el conocimiento experimental de Dios. Para nuestros ojos, él no debería, pues lo que hizo en Éxodo, él no debería. Probablemente sus hijos sí, pero él no. Pero para el Señor, hermanos, son muy diferentes lo que pensamos nosotros a lo que el Señor piensa. Dando otra oportunidad a Aarón.
Bien, vemos pues que él primero ofrece un sacrificio por él, por sus pecados, luego un sacrificio en manera de holocausto, y después de esto, hermanos, hace un sacrificio por el pueblo, que en el verso 3 le dice esto: y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para la expiación. A ellos les pide un macho cabrío, a Aarón le pide un becerro, pero al pueblo les pide un macho cabrío, y un becerro y un cordero de año sin defecto para el holocausto, y al pueblo le pide el becerro y un cordero para el holocausto. Después de esto, hermanos, ofreció la ofrenda para el pueblo. Como en su propia ofrenda, hizo los sacrificios por el pecado, el holocausto, el sacrificio de paz y la ofrenda vegetal. Y todos los sacrificios, hermanos, estos fueron hechos según los mandamientos explicados en los primeros capítulos de Levítico, en los que mencioné hace un momento y que ya vimos, que es el sacrificio del holocausto, es la ofrenda vegetal, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa y la ofrenda de paz. Todos estos, hermanos, fueron realizados por medio de ellos en esta iniciación o en este inicio de este sistema sacerdotal. Y los versos 22, hermanos, al 24 incluyen la bendición para el pueblo. Después de la presentación de los sacrificios, Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Vean, hermanos, el verso 23 del capítulo 9. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Esta bendición, hermanos, viene como resultado de la promesa que el Señor había hecho en ese mismo capítulo, pero en el verso número 6, de la presencia de la gloria de Jehová. Vean en el verso número 6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová os aparecerá. Entonces vemos cómo Aarón y cómo el pueblo y cómo todos juntos obedecieron lo que Dios les mandó. Y en esta obediencia, hermanos, trajo como resultado que la presencia de Dios estuviera entre ellos. Cosa que jamás habían experimentado el pueblo de Israel. Cosa que jamás habían experimentado, nunca jamás. Recuerden, en el Sinaí ellos no querían acercarse al monte, no querían escuchar los tronidos, la voz fuerte de Dios, no querían, no lo podían soportar. Pero ahora, hermanos, la presencia de Dios estaba delante de ellos, ya no solamente delante de Moisés, sino delante de todo el pueblo. Y vean un dato muy interesante, hermanos. En el verso número 24, ya casi para concluir. Vean algo muy interesante. Dice, 23, dice, y entraron Moisés y Aarón el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, hermanos. No nada más a algunos, a todos. La bendición de la presencia de Dios ya no solamente era para Moisés ni para Aarón, ni en su momento como lo fue para Noé o para Abraham o para Isaac o para Jacob. Ahora lo es para todo el pueblo. Y ven el verso 24, dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hermanos, no se había visto esto antes. No se había visto esto antes. Que del cielo o de algún lugar, no menciona que es del cielo, pero de algún lugar, fuego salió de delante de Jehová y consumió el holocausto. No sabemos, o sea, no podemos decir que vino del cielo, porque la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. No sé si salió del tabernáculo una columna de fuego y prendió el holocausto, o que del cielo bajó el fuego y lo consumió todo.
Pero esto Dios, hermanos, lo repite varias veces a través de la historia de su pueblo. Recuerdan, hermanos, vayan por favor a Jueces, versos 20 y 21. Jueces, verso 20 y 21. Jueces 6, versos 20 y 21. Dice el pasaje: Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Le está diciendo a Gedeón. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Noten, hermanos, que cuando se obedece al Señor, se manifiesta la presencia de Dios a través de fuego. Ahora, otro caso, hermanos, es en Elías, Primera de Reyes 10:28. Primera de Reyes 18:28, perdón. Eh, 38, perdón. Es Primera de Reyes 18:38. Dice: Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Así que, hermanos, no es nuevo, hermanos, que el Señor manifieste su presencia o manifieste su complacencia al hacer descender fuego del cielo. Como en el Nuevo Testamento, hermanos, dice que aparecieron lenguas como de fuego. ¿Qué es esto? Fuego, hermanos, que apareció demostrando que la presencia de Dios estaba en este evento, que Dios aprobaba este evento. Ahora, vean esto también, hermanos, es importante distinguir. ¿Con qué fuego ofreció Moisés los sacrificios para consagrar a Aarón y a sus hijos? ¿Con qué fuego? Pues un fuego que él prendió, un fuego que él inició, un fuego que él consiguió. Con eso lo hizo, con eso los consagró. Pero aquí, de aquí en adelante, hermanos, vemos un fuego diferente. Vemos un fuego diferente y aún, hermanos, ese fuego que había sido puesto para consumir los sacrificios que el mismo Aarón y el mismo pueblo, hermanos, estaban haciendo por ellos. Ellos también lo habían iniciado en una manera, de una forma normal. Pero vemos, hermanos, que de una manera extraordinaria Dios envía un fuego para consumir todo el holocausto, para dar la aprobación de Dios ante todo lo que habían hecho. Dios perdonando, Dios redimiendo, Dios expiando el pecado de Aarón y del pueblo. Dios teniendo paz con Aarón, con el pueblo. Y se manifiesta con este fuego, hermanos. Y esta es la razón, hermanos, por la cual Dios mandó que este fuego se mantuviera perpetuamente, que nunca se apagara, que no se apagara este fuego.
En el verso 24 vemos que el fuego consumió los primeros sacrificios ofrecidos. El mandato de mantener el fuego perpetuamente era para que el fuego del cielo fuera el fuego usado para los sacrificios por siempre. Así que este fuego no tenía que ser apagado. Continuamente, hermanos, tendría que estar encendido ese fuego. Porque ese fuego es el que Dios envió desde su presencia, confirmando que Él estaba agradándose, que Él estaba aprobando estos sacrificios. Así que, hermanos, día y noche los sacerdotes mantenían el fuego para que no se apagara. Día y noche. Día y noche. Y era algo en lo cual no podía que se me olvidó. Era algo en que no podía, en que me quedé dormido. Era algo en que no podía, híjole, ya se apagó, ¿cómo le hago? Que no se den cuenta. No. Era una instrucción, hermanos, dada por Dios. Que ese fuego que consumía los holocaustos tenía que ser ese fuego continuado desde que Él lo inició, en ese momento del sistema sacrificial. Así que el fuego que consume los sacrificios de allí en adelante sería el fuego de Jehová en vez de cualquier fuego común encendido por el hombre. Y de hecho, hermanos, como vamos a ver la semana que viene, eso fue la razón por la que Dios consumió a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, porque ellos ofrecieron un fuego extraño, un fuego que Él no mandó. ¿Cuál mandó Él? El que mandó del cielo y consumió eso. Pero ellos ofrecieron otro fuego diferente, no sé qué hicieron. La próxima semana lo veremos. Así que, hermanos, después de que vieron la presencia de Dios, de que Dios envió ese fuego del cielo, dando la aprobación del sacrificio, dando que Él iba a manifestar su presencia a todo el pueblo y los beneficios que venían con Él, todo el pueblo, hermanos, gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Antes tenían miedo. No queremos acercarnos a la presencia de Dios. Y ahora, hermanos, estaban gozosos, contentos, se postraron sobre sus rostros. Dice la Escritura que gritaron, levantaron su voz, glorificaron a Jehová, se postraron sobre sus rostros, hermanos, y este era símbolo de su reverencia ante Él. Postrar puede representar temor, pero el temor de Jehová no es miedo, sino reverencia y adoración. Por último, hermanos, solamente dar unas aplicaciones de esto a nuestra vida. El ser humano piensa que debe de hacer algo para alcanzar el favor divino. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algún sacrificio. Algunos sacrifican sus cuerpos, otros sacrifican sus placeres, otros sacrifican sus comidas preferidas, pero estos sacrificios no nos acercan a Dios. Si en realidad quieres acercarte a Dios, purifícate. Y la manera de purificarse, como nos lo enseña en esta instrucción que Dios le da en el sistema levítico a Moisés y a Aarón, era que tenían que arrepentirse. Si quieres acercarte a Dios, la única manera es arrepiéntete. Abandona tus prácticas pecaminosas. De esa manera, acércate a Dios. Acércate al Señor. No te acerques a Dios con sacrificios. No, acerca primeramente arrepentido. Y luego, acércate con el único sacrificio que es capaz de limpiar toda tu vida, todos tus pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz. Porque nuestra salvación no depende de lo que hacemos. Nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Él vivió una vida obediente hasta la cruz. Él murió por el pecado de su pueblo.
Así que Él es un sacrificio eterno y completo que puede perdonar todos tus pecados. Él es el único sacrificio que Dios aceptará para perdonar tus pecados, para que goces de la presencia del Señor. Que es el propósito que estamos tratando, hermanos, en este tema. Todo el sistema sacrificial, hermanos, tenía el propósito de disfrutar de la presencia de Dios. Antes tenía el pueblo miedo de escuchar a Dios y ahora estaba regocijado, con temor, con reverencia, postrado delante de Dios. Antes quería huir de Dios y ahora quiere permanecer en Él, postrado, en adoración, con gozo, delante de su presencia. Así que, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás con tu vida de pecado? ¿O empezarás a buscar arrepentirte para acercarte al Señor y confiar en el sacrificio perfecto de Cristo para limpiar tus pecados? Y hermanos, para nosotros la aplicación es que nosotros también somos un sacerdocio santo para el Señor. Eso también aplica a nosotros, que debemos de presentarnos delante de Dios, hermanos, purificados, para servir a Dios y al pueblo. Para así como Moisés tocó el lóbulo derecho de la oreja de Aarón y el pulgar derecho de su mano y de su pie, así también a nosotros, hermanos, nos es tocado nuestro oído para escuchar los mandamientos de Dios, para poner por obra las cosas que nos esté a nuestro alcance hacer para la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo, y para caminar en pos de la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos al Señor. Señor, agradecemos por la oportunidad que nuevamente nos has concedido de venir a tu palabra y estudiar, Señor, en este punto de la historia de Israel, cómo es que tú has tenido a bien, Señor, progresivamente estar revelando, Señor, la manera en que tú te acercas a nosotros. Pecadores, rebeldes, corruptos, mas por medio del sacrificio de este sistema, Señor, que nos apunta al sacrificio perfecto de Cristo, podemos obtener perdón y un acercamiento, Señor, personal, particular, Señor, de cada individuo por medio de la fe en Él. Pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento de una manera más clara acerca, Señor, de nuestro deber como sacerdocio santo en este mundo. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su atención.